Saludos hermanos. Entre los fieles católicos y la jerarquía hay una gran confusión respecto a la fe. ¿Y esto por qué pasa? Porque el ser humano ya no hace caso de lo que Dios nos revela y tampoco se cumple ya con los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento, que es el mayor y primer mandamiento, lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo. El primer mandamiento de la ley de Dios nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero actualmente se tienen muchas interpretaciones de lo que es el amor. Entonces, como hay muchas interpretaciones y no se sigue la verdad revelada, por eso es que ahora no se vive en la gracia. Y como no se vive en la gracia, no se puede cumplir este mandamiento ni los demás. Entonces, como no se cumplen los mandamientos, no hay salvación y no hay santificación en la vida. Pero también es un problema que los católicos saben lo que es la gracia, pero esta gracia la desprecian por seguir viviendo una vida llena de pecado. Y eso los convierte en fariseos, en hipócritas. Por ejemplo, en la iglesia hay cosas que no son de Dios. Por ejemplo, la comunión en la mano. Y como no viven en estado de gracia y no son fieles a la gracia, no pueden darse cuenta de que la comunión en la mano es algo que no viene de Dios. El amor a Dios exige entregarle el corazón, el alma y la mente, que en el corazón del ser humano está la gracia y el espíritu. El alma se tiene que alejar de todo pecado. Y para eso tenemos el sacramento de la penitencia. Si se comete un pecado, tenemos al sacerdote que nos perdona el pecado. Claro, obviamente con arrepentimiento, propósito de no volverlo a cometer, porque es un sacrilegio usted ir a confesarse ya y a los 2 minutos cometer un pecado, eso es un sacrilegio. No, tiene que haber arrepentimiento, propósito de enmienda y absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque también hay que tener en cuenta que ya muchos sacerdotes no dan la forma de la absolución y un sacramento tiene materia, forma e intención. Y si no se cumple alguna, no hubo sacramento.
Entonces, con el sacramento de la penitencia, el que peca y se arrepiente y lo confiesa, vuelve al estado de gracia. También para cumplir los mandamientos hay que mortificarse, practicar la virtud de la limosna, ser continente, ser casto, ser obediente, desprenderse de todo, porque si no se practican las virtudes cristianas, jamás se va a entender qué es el amor a Dios. En la mente del ser humano está la obediencia a Dios. Somos, somos seres intelectuales. El hombre se une a Dios con su entendimiento y voluntad. ¿Qué tiene que aprender el hombre para darle a Dios el culto debido? Dios mismo se lo tiene que enseñar. Por eso Dios le pone al hombre un fin sobrenatural a su vida. Y cuando el hombre somete su inteligencia a ese fin sobrenatural, el hombre puede obrar la voluntad de Dios. Y en la Sagrada Escritura, Dios ha revelado el culto debido que el hombre tiene que darle. Entonces el hombre no tiene por qué inventarse el culto a Dios. ¿Por qué? Porque ya está divinamente revelado cómo el hombre tiene que darle culto a Dios. En la Sagrada Escritura está. Por ejemplo, los católicos no pueden participar con otras religiones, entre comillas. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica, que es la auténtica, se da el culto debido a Dios. Porque el resto de religiones, sabemos, son falsas. El culto a Dios es básicamente que el hombre se ponga en presencia de Dios. Y para ponerse en presencia de Dios hay que dejar todo lo material, lo profano, lo natural, para que el alma entre en devoción. ¿Por qué? Porque una alma que está en devoción es la que está en la presencia divina. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, cuando Moisés entraba en el santuario, ¿qué pasaba ahí? Que su alma notaba la presencia del Espíritu Divino. Y esa devoción lleva al alma a,
hacer una verdadera oración. Y oración significa aprender de Dios, escuchar a Dios, atender a las cosas divinas que el alma siente en esa oración. Si no hay una verdadera oración, el corazón no se puede abrir a la verdadera adoración a Dios. Por ejemplo, ahora que mucha gente se pone a hacer oración y se distraen, ahí no hay una verdadera oración y tampoco va a haber una presencia divina. El inicio de la oración debe ser dejar la mente en silencio. También el demonio puede poner la mente en silencio y muchas personas se meten en ese mundo espiritual de mentiras. Pero el hombre que busca a Dios se debe dar cuenta de esto. Se tiene que dar obligatoriamente cuenta porque si la mente se le pone en blanco, obviamente eso es algo que viene del maligno, porque jamás Dios va a poner la mente en blanco. ¿Por qué no la pone en blanco? Porque Dios va a sujetar el pensamiento para que la persona no se distraiga. Y al no estar distraída, el alma solamente va a atender la voz de Dios. Por ejemplo, en las misas actuales, que no son inválidas como dicen muchos, pero en estas misas se dan cosas que hacen que el alma no atienda a la voz de Dios, que ya ahora se hacen bailes en las misas, se ponen a cantar canciones protestantes y así los hombres se ponen a estar pendientes de cosas de las que no deben estar. Entonces en esas misas no se alcanza una verdadera adoración a Dios. Y luego, peor todavía, van a recibir el Santísimo Sacramento de cualquier manera. Porque ya ahora no se tiene claro de que el comulgar es algo que hay que ganárselo, merecérselo, que no simplemente es usted ir a confesar y ya estoy en estado de gracia, no, el comulgar exige una vida espiritual, una vida de seguir al espíritu. ¿Por qué? Porque muchos se van a comulgar allá y no saben ni qué comulgan. ¿Por qué? Porque hay muchas misas también que son inválidas. Los sacerdotes herejes no pueden poner a Cristo en el altar. Si no se dicen tampoco la forma
de la consagración para la transustanciación del pan y del vino. Si no se dicen estas formas, tampoco hay transustanciación. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y como está presente en el Santísimo Sacramento del altar, para recibirlo hay que merecerlo. Y no solo merecerlo, también humillarse. Como dice en la Sagrada Escritura, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Para recibirlo es obligatorio demostrar de manera externa la humildad. Y no solamente la humildad, el sometimiento a la mente de Dios. Entonces, para dar el culto debido a Dios en el Santísimo Sacramento, el hombre se tiene que arrodillar. Se tiene que arrodillar. Tiene que inclinar su cabeza. No se puede recibir al Señor estando de pie. ¿Por qué razón? Porque el hombre se tiene que abajar. Se tiene que humillar a sí mismo. Tiene que revestirse de entrañas de humildad. Cuando dice el presbítero Corpus Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam, el hombre tiene que estar arrodillado con la cabeza baja. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, para dar culto debido a Dios, el alma tiene que recibir al Señor de rodillas y en la boca, de manos del sacerdote. Y si se hace esto, el alma adorará a Dios en espíritu y en verdad. Las almas humildes se ponen en reverencia y adoración a Dios. Cuando el ser humano se humilla, se pone en el lugar que le corresponde, porque nosotros somos dependientes de Dios. No nos podemos colocar en el lugar de Dios. Entonces, si no se recibe el Santísimo Sacramento de rodillas y en la boca, se cae en una falsa humildad. Y eso es lo que pasa ahora, que si no lo reciben en la mano, lo reciben es parados, sin humillarse, sin mostrar humildad.
y no se dan cuenta que recibiéndolo en la mano o parados están cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque no dan a Dios en el Santísimo Sacramento el culto debido. Y hay que tener otra cosa clara. Lo dice el Papa Juan Pablo II en una carta que se llama Dominice Cene, que el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados. Es un privilegio de los ordenados. Es un privilegio de los ordenados. Entonces, el sacramento del orden, que es solamente para varones, de ahí se desprende que solamente los varones ordenados pueden distribuir el Santísimo Sacramento. Los que no están ordenados, no, y mucho menos las mujeres. Ahora que se pretende mujeres diaconisas, que sería el primer paso, después que se les haga presbítero, después que se les dé el episcopado, cosa que sería inválida. Inválida, ¿por qué? Porque el sacramento del orden es únicamente para varones. Únicamente para varones. Por definición, sabemos por la Sacra Escritura que nuestro Señor Jesucristo no ordenó mujeres. Las mujeres no tienen que estar en los altares, tampoco pueden leer las lecturas. En la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios dice que las mujeres cállense en las asambleas, porque no les toca a ellas hablar, sino vivir sujetas como dice la ley. Aquí está la actitud que tiene que tener la mujer en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo solamente puso el sacerdocio en manos de hombres, no también en las mujeres, solamente en manos de hombres. La mujer y el hombre no ordenado que administran la comunión están pecando, y también peca el que recibe la comunión de una mujer y de un hombre no ordenado. El culto debido a Dios en la Eucaristía lo ofrece solamente el sacerdote. Se adora a Dios en la Eucaristía cuando el sacerdote administra la comunión y cuando las almas humildes la reciben de manos de los sacerdotes. Jamás se va a adorar a Dios cuando la Eucaristía la administra una mujer o un hombre no ordenado.
Y mucha gente no se da cuenta de la gran cantidad de pecados que comete. No están obedeciendo las enseñanzas de la iglesia. No están obedeciendo los documentos de los pontífices auténticos. No están obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. Y es algo que muchos no se dan de cuenta. ¿Por qué? Porque les falta vivir la fe. Ya nadie lee el magisterio de la iglesia, ya nadie lee la Sagrada Escritura. Todo fiel que quiera servir a nuestro Señor Jesucristo tiene que someterse a su doctrina. No se puede inventar ni puede buscar una forma de darle culto a Dios, porque la forma de darle culto a Dios está revelada en las sagradas escrituras. Si la gente no lee, si la gente escucha pero no obedece, se va a inventar siempre cualquier forma de darle culto a Dios. Entonces, por eso que porque en la iglesia diga que se puede dar la comunión, ah, que se puede dar la comunión la mujer y los hombres no ordenados, que porque eso lo dice en la iglesia, entonces lo vamos a obedecer. No, se obedece la verdad. Muchos papas no han podido eliminar la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de miembros del clero, entre comillas, que sirven es al demonio y están en los puestos claves. Tampoco se dan cuenta ahora que ya la mayoría han florecido, pero los fieles están tan metidos en la falsa obediencia que no, o sea, que no se dan cuenta de nada. Ellos prefieren profanar el Santísimo Sacramento, que porque se puede comulgar en la mano, o porque las mujeres y los hombres no ordenados pueden distribuir el Santísimo Sacramento, que porque en la iglesia está esa ley, no, esa ley, esa falsa ley, hay que combatirla. Y combatirla es los que sean ministros de la comunión, tanto hombres como mujeres, abandonen ese camino, porque es un camino de condenación. El sacerdote que obligue a comulgar en la mano, no se le acepte eso, simplemente retírese. No se puede pecar cuando se adora a Dios. Un sacerdote que mande a cometer pecado no es un sacerdote para el alma. Y no se puede obedecer a quien mande a pecar. Así de simple. Así sea sacerdote, sea un obispo, sea un cardenal, no se puede obedecer. Entonces, digamos, no a la comunión en la mano, no a que las mujeres repartan la comunión, no a que los hombres no ordenados
repartan la comunión. Tenemos que darle el culto auténtico a Dios. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.